Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro panel clásico de día miércoles con Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los auditores? Muy bien, y también estamos ya conectados con la madre patria y Alberto Mayol. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola Alberto. Oye, lo último que faltaba es que los candidatos empezaran a quedar contagiados. En esta telenovela que hemos tenido los guionistas, la verdad que primero tienen mano para echar a muchos elementos de la sociedad actual, pero además tienen una gran imaginación, porque la verdad que lo que ha pasado en estos últimos 2 meses es absolutamente atípico, ¿no? Estamos a ¿cuánto? 18 días de la elección. Más o menos. Y yo creo que nadie podría apostar así, salvo las encuestas de Mayol, ¿qué puede pasar todavía? Porque efectivamente hay un porcentaje importante de indecisos, hay un porcentaje importante de gente que anteriormente, gente politizada, ¿no?, con la cual uno conversaba y tenía muy asegurado su voto, y hoy día está ahí, no sabe por dónde va a ir dentro de un mismo sector, digamos. Y bueno, y todavía queda franja, quedan elementos interesantes, está la llegada de París, y que vamos a ver qué provoca, hay una serie de cuestiones, elementos interesantes para estas últimas 2 semanas de campaña. Alberto, ¿tú cómo miras esto? Sí. Es la más atípica que te ha tocado, a propósito, ¿no? de lo que decía Pancho también, efectivamente creo que son semanas las últimas que normalmente ya las cosas llegan medias definidas. Es probable que la estructura que tengamos ahora sí esté relativamente definida, pero por ejemplo, yo les quiero contar que no puedo contar mucho porque la lanzamos en la tarde hoy día, la encuesta a las 6 de la tarde, pero les alcanzo a contar, por ejemplo, que efectivamente cambió el escenario. O sea, hace 1 mes y medio atrás, no más que eso, el grueso de la explicación de por qué la gente votaba por un candidato, haciendo un modelo para poder entender qué factores, qué atributos de los candidatos estaban siendo más importantes, era la condición, la confiabilidad ética de la persona. Eso explicaba el 25% de todas las decisiones. Hoy día ese atributo bajó notablemente y es el 4.º atributo, bajó a un 12%, y los más importantes pasan a ser otros atributos, como la propuesta para el país, como la gobernabilidad, la capacidad de resolver los problemas que uno tiene. O sea, cambia radicalmente. Efectivamente, a medida que se acerca la elección, se presidencializa más la elección. Entonces, se ven modificaciones estructurales en los atributos de los candidatos. No solo Sichel se mueve porque estuvo en crisis, sino que se mueven todos. Sichel y Boric bajan en muchos atributos, no tanto Boric, obviamente, como Sichel. José Antonio Kast se mantiene, en algunos sube, y efectivamente empieza a tomar cierto control, pero el escenario es distinto. Entonces es interesante porque en el fondo uno siempre mira a los barquitos compitiendo,
pero es súper importante qué pasa con el mar. Y aquí el mar está cambiando y por eso entonces se nos plantea un escenario de relativa incertidumbre porque tenemos los puntajes más o menos claros. A nosotros nos marca 35,5 Boric y 30% Kast. Y la verdad es que ese escenario me parece bastante probable, pero más allá de eso, se ven en otras variables que el asunto no está para nada definido. Sí. Pancho, ¿tú cómo estás viendo esto? Sí, no, yo comparto con Alberto y le quería preguntar porque dijiste 36, 35, es decir, de acuerdo a la última encuesta que habían dado ustedes, Kast habría subido 5 puntos. Sí, subió mucho, pero subió todo lo que prácticamente todo lo que bajó Sichel. Nosotros hicimos la encuesta anterior antes de que cayera Sichel. Sichel cayó como 16 puntos y subió 17 y algo Kast. O sea, efectivamente se lleva todo lo que cayó, pero todavía conserva, lo interesante a mi juicio es que como Sichel conserva un 10, no es obvio que ese 10 sea sumable directamente a la derecha porque esa gente no migró cuando podía migrar razonablemente y se está quedando como un candidato debilitado y por tanto probablemente hay y de hecho se nota después en el trasvasije de votos para segunda vuelta que efectivamente algunos de esos votos no van a Kast. Entonces, ahí hay una serie de fenómenos que se empiezan a dibujar interesantes, pero efectivamente yo creo que el cambio de la conversación va a ser lo más influyente en todo esto, más allá de lo que hagan los candidatos. Sí, bueno, esa es una de las cosas porque además están siendo impactadas en estos días, en estas horas más bien, por la realidad del país que sigue en pandemia, digamos, y parece que hay un cuidado específico en torno a las candidaturas. Se sintió mal Gabriel Boric, eso hizo que los demás fueran contacto estrecho porque habían estado en paneles. Esto ya, lo último que falta es que empiece un reguero de este tipo de cosas al estilo Colo-Colo, digamos, pero bueno, la política no tenía por qué estar ajena a lo que pasa en todas las otras situaciones, digamos. No, además que si tenemos tal aumento de contagio y este delta que es obviamente probable que los candidatos que están expuestos a abrazos, a saludos, etcétera, a lugares cerrados, a muchas reuniones, alguno pueda caer. Ojalá que le salga el PCR negativo a Gabriel Boric, porque para que esto no genere un nuevo ruido. Ahora, y además, Fernando, están todos los elementos, ¿no? Es decir, está este tema todavía del cuarto retiro, que si se va a votar, no se va a votar, cuándo se va a votar, cómo va a afectar. Ahí hay algunas mediciones que dicen que por lo menos el 50% de los electores, no sé cuál seria será la encuesta, dicen que van a votar de acuerdo a cómo lo haga su representante o su candidato en este cuarto retiro. Está el tema del cambio climático. Ahora yo creo que va a venir también una andanada fuerte a quien de alguna manera se ha visto afectado por otro tipo de ataque, que es José Antonio Kast. José Antonio Kast tiene un programa que desde el punto de vista práctico es muy débil y además es poco serio, digamos. Es decir, plantearse hoy en la situación que vive el país, con todo el tema de ayudas sociales, con todo el tema de cambios, con todo el tema de educación gratuita, con todo lo que se ha avanzado, plantearse hoy la disminución de impuestos, la disminución fuerte de recaudación para el Estado, es una locura, y creo que por primera vez está apareciendo ese tema muy fuerte en el debate público. Es decir, primero lo puso Sichel, ahora lo están poniendo los otros candidatos, pero efectivamente el programa de Kast, que había pasado de alguna manera colado en esta última etapa de debate, hoy comienza a ser cuestionado, y es importante que la gente empiece a cuestionarse. Bueno, ¿qué pasa si bajan del 27 al 17 los impuestos a las grandes empresas? ¿Qué pasa si baja el IVA 2 puntos? ¿Habrá posibilidades de que toda esa recaudación se recupere solo por crecimiento en un mundo que está demostrado que el próximo año va a vivir fuertes contracciones y que probablemente no tenga ese crecimiento? ¿Cómo va a enfrentar los temas sociales? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué genera inestabilidad?
De Polo planteaba que su programa de alguna manera la va a generar, el programa del Frente Amplio y Apruebo Dignidad. Pero bueno, la inestabilidad que podría generar un programa que le quita recursos a la cosa social cuando una de las demandas es importante, porque como nos dice Alberto, obvio, ahora hay otros temas o atributos que salen en juego, pero el día de mañana ya en la idea de la gobernanza, tú vas a tener que dar respuesta concreta a un país que además se acostumbró a vivir con mayores ingresos, a raíz del IFE, a raíz del 10%, etcétera, y si contraes además el gasto social, y eso afecta salud, educación, vivienda, créditos, etcétera, 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 obviamente que la inestabilidad que tú le metes al país es muy superior a la que vivíamos antes del 18 de octubre del 2019. Ya, pero ¿qué tanto, Francisco y Alberto, todavía sigue rindiendo esa vieja premisa sesentera, quizá? Era de los viejos cazurros políticos que decían, mire, compadre, usted preocúpese de ganar, y una vez que gane, bueno, veamos cómo se acomoda la carga, digamos. Y para ganar, claro, tú puedes decir cualquier cosa, digamos. Sí, pero cuando tienes posibilidades de ganar, tienes que empezar también, de alguna manera, a frenar tu irrealidad. Porque sí, de alguna manera, hoy me parece que hay un columnista en La Tercera, Juan Carvajal, que habla de las posibilidades reales que tendría Kast en segunda vuelta debido a esto del terror, respecto al tema del miedo a una serie de situaciones, e incluso a la forma en que se ha desarrollado Boric en las últimas semanas. Bueno, tú tienes un candidato que, como dice Alberto, de hace un mes y medio estar cuarto, a estar hoy peleando el primero y el segundo lugar, y con grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta, y obviamente que tiene que empezar a decir, bueno, si yo le quito puntos al programa, al presupuesto social, al IVA, voy a recaudar menos y no voy a crecer más. No puede seguir con una cantinela que no es real. Es decir, así como es difícil recaudar más a aquellos que evaden impuestos o que eluden impuestos, y es un tema que a Gabriel Boric se lo han puesto muy firme, también uno le puede preguntar a Kast, bueno, ¿cómo garantiza el crecimiento en un país donde sabemos que muchas veces depende del mundo? Y el G20, Argentina, el FMI, etcétera, todos nos muestran que el próximo año no va a ser un año fácil y los próximos que siguen tampoco. Alberto. Sí, yo creo que respecto al clima de la elección, a mí me llama mucho la atención, y tú, Fernando, que conoces mucho Estados Unidos, podrás refrendarlo o no. A mí me parece una elección poco profesional, voy a decirlo así. O sea, me parece una elección donde pongo 3 ejemplos súper sencillos. En la encuesta de Tú Influyes que hace Axel Callis, que es una muy buena encuesta, el 70% de la gente dice, el 71% dice que retiraría el cuarto retiro, y más del 50% dice que votaría solo por candidatos que apoyen los retiros. ¿Ya? Eso en Estados Unidos, los equipos de asesoría estarían diciendo, mira, todas las preguntas las contestas con esto. O sea, todas. A nosotros en la encuesta y en la criteria también sale, sobre el 60% aprueba la idea de la acusación constitucional contra Piñera. ¿Ya? O sea, tienes ahí un material enorme. El tema, además de la acusación constitucional, produce un efecto sobre Kast muy complejo, porque el primero se metió en el tema, sin decir que apoyaba la acusación, pero sí en el fondo criticando mucho a Piñera, justo en el momento de la acusación constitucional. Pero ahora, que es el candidato oficial de la derecha, no puede hacerlo. Y por tanto tendría que salir a rechazarla. Entonces le cierras la llave en 40 puntos, como máximo. Bueno, todas esas cosas en diseño de campaña, una cosa súper obvia, y se usa un montón, y normalmente, no sé, las candidaturas emblemáticas de Lavín en su momento, incluso las de Bachelet, eran muy, muy orientadas a ser eficientes en términos de los mensajes de aquellas cosas que tenían que funcionar. A Bachelet le dijeron gratuidad es el tema, ella llegó y dijo, ya, pero yo quiero gratuidad y quiero a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson al lado mío, porque si no los tengo al lado y están al frente, me van a quitar gratuidad. Y listo, se hizo.
ese nivel de profesionalización yo no lo veo, y me llama la atención que no haya un diseño de campaña para ganar la elección. Lo que dices tú, Fernando, las elecciones primero se ganan y bueno, después habrá que cambiar de guitarra, si eso es verdad. Ahora, bueno, tú tienes ahí este episodio que ocurrió con Sebastián de Polo, que a mí me parece, para serte franco, casi lindando en lo patético, digamos. Porque si hay algo que eventualmente una campaña seria, una campaña en forma, una campaña profesional, para ponerlo en tu léxico, hace, es generar un comité de contenidos, digamos, un comité que vaya colocando qué cosas tenemos que posicionar, qué cosas y qué conceptos son positivos, son negativos para la campaña, pero tener que pasarse 2 días explicando que la inestabilidad no es parte del deseo del candidato, me parece, pero es decir, es poco un balazo en el pie. Sí, Fernando, y además el día que el candidato está lanzando el programa. Además. Desde el punto de vista comunicacional, supuestamente la persona que está coordinando todo tiene que haberse regido única y exclusivamente con 2 o 3 ideas fuerza muy bien estudiadas en una entrevista que iba a ser muy comentada y no cometer ese error. Yo creo que lo de Polo es impresentable, más allá que uno, incluso leyéndole después la frase completa, y podría analizar que lo que está haciendo es un análisis político. Lo que no debe hacer un coordinador es análisis político, ni ser tan franco respecto a la situación que podría generar su programa de gobierno. Lo que tiene que hacer es, como dices tú, esas 2, 3 ideas fuerzas que sustentan el programa, y de ahí aparecer, y no restarle además al programa y al candidato la posibilidad de lucirse en el día que todo el mundo estaba esperando. Es decir, si había un cuestionamiento a Gabriel Boric, era que no tenía programa. Lanza el programa y aparece de Polo con un Exocet o misil bajo la línea de flotación prácticamente del candidato. Sí, ¿cómo lo viste tú, Alberto? Hay que ser Churchill para decir que uno ofrece sangre, sudor y lágrimas. No se requiere una impronta, se requiere un contexto, se requiere poesía también, y se requiere una cosa muy importante que no se cumplió en este caso. Ese tipo de cosas, hoy día sobre todo, que hay muchas posibilidades de hacerlo distinto, no se pueden hacer con periodismo escrito. O sea, ese tipo de cosas se hacen en televisión, y si se va a decir una cosa fuerte, que es construir las condiciones para que efectivamente cuando se llegue al gobierno la gente entienda que no se vendieron expectativas falsas por completo ni nada por el estilo, entonces eso se tiene que diseñar quién lo va a hacer, si lo va a hacer el candidato o no, pero eso se hace por la tele, porque en la tele tú puedes dar contexto, porque en la tele tú puedes poner un tono de voz, puedes hacer puedes trabajar la parte dramática de la situación. Tienes que decir, mira, la verdad es que cuando se instauró el modelo neoliberal también hubo una crisis gigantesca. Todos los cambios producen crisis. La gran diferencia es que este cambio va hacia el desarrollo, esto pasó en tal parte y funcionó de tal manera. En fin, hay que construirlo, pero tú no puedes llegar a decir, sí, incertidumbre, habrá. O sea, no se puede, y efectivamente creo que habla de esta situación. Ahora, yo digo, no solamente por lo del comando de Boric, yo lo veo generalizado, yo veo que Jana Proboste ha perdido muchas oportunidades, yo veo que Sebastián Sichel se equivocó en la estrategia general. Si él pensó que él ya era el líder del sector y por tanto el primer debate fue a tantear terreno, cuando él era un aparecido y tenía que ir a golpear el primer debate y demostrar que estaba dentro de la cancha. Él pensó que ya controlaba la zona y no era cierto. Entonces, esos son errores de lectura que en ese sentido son errores muy gigantes que al final cuestan caro. Sí, por eso que yo planteaba esto que me parece de pronto que como que no hay una suerte de, como así yo le puse comité de contenidos, pero una cosa donde estén armonizadas las cosas que se deben estimular, los conceptos que se deben intentar posicionar, aquellos que son
de alguna forma perjudiciales, porque da la impresión de que cada cual habla de acuerdo a lo que piensa. Me parece eso desde el punto de vista de la realidad cotidiana perfectamente normal, pero desde el punto de vista de una campaña electoral donde, ¿para qué estamos con cosas? Todos miran a los otros para ver dónde patinan y poder sacarle el mejor provecho a aquello y capitalizar algo. Pegarse errores no forzados es una cosa muy dañina, y desde ese punto de vista, claro, tú tienes montones de cosas y todos los candidatos tienen situaciones que inevitablemente van a provocar alteraciones en el statu quo, y por eso es que ellos piden, la gente les llama cambios. Incluso las personas que parece que son más conservadoras, cuando proponen esta baja brutal de impuestos, o cuando anuncian que van a utilizar facultades especiales para los militares y policías en determinadas circunstancias, saben que el enunciado ese es el concepto básico y mínimo en que se tiene que quedar. No tienen que adelantarse a decir de que va a haber, qué sé yo, regiones congeladas, o que eventualmente alguien sueñe con la posibilidad de que se levante el control o el poder del nuevo gobernador regional y que lo tenga un militar. Pero por eso es que es extraño el que este tipo de cosas pasen cuando se está acercando el día de la votación, porque da la sensación un poco, y aquí me cuelgo tus palabras, Alberto, que no hay mucho orden ni profesionalismo en el asunto. Sí, ahora yo marcaría una diferencia, Fernando. El discurso de Kast y los errores no lo vería como más para si los cometiera en segunda vuelta. En esta primera vuelta, afianzando su electorado, todas esas propuestas autoritarias, basar el crecimiento, la disminución de impuestos, lo afianzan en su sector. Y creo que él todavía no se siente lo suficientemente fuerte, o quizás no lo necesita aún para pegar ese viraje donde empiece a mediatizar, que creo que si pasa segunda vuelta vamos a tener a un K seguramente mucho más cercano a lo que fue Lavín, que convocando incluso al centro y tirando, y muy anticomunista, pero también muy inclusivo. Creo que lo vamos a tener así si es que pasa segunda vuelta, pero ahora no lo necesita. El caso de Polo y la candidatura de Boric, sí, efectivamente ahí tenemos un elemento donde además usa una de las palabras que más asusta, ¿no? Que es la inestabilidad. La inestabilidad sabemos que es entendida por todo el mundo, y además la usa él, no es que la agregaron, no, la usa él, que se puede entender, como dice Alberto, en un contexto mayor, y uno la puede explicar muy bien, y lo que significan los cambios y las incertidumbres que generan, pero no a 14 días de una elección, y menos el día que estás presentando tu programa de gobierno. Alberto. Sí, yo creo que efectivamente en general tener claro, o sea, yo no sé si las candidaturas están funcionando efectivamente con comités integrados. Ha pasado mucho en los últimos años que yo me he enterado que hay candidaturas que trabajan con un equipo por un lado, otro equipo por el otro, y entonces hay una situación un poco esquizoide de la candidatura, porque a una hora manda un equipo y a otra hora manda otro en otro evento. Creo que ese tipo de situaciones es posible que estén ocurriendo porque da la impresión de que no hay un mensaje integrado. El lanzamiento del programa de Boric era fundamental, porque había habido una herida en suspender el programa anterior, y esa herida tenía que repararse, y para eso había que tener muy claro cuál era el mensaje y la medida estrella de la cual bajaban todas las demás, en fin, y cómo eso se articulaba con el momento presente, en fin, toda una cadena. Creo que en ese sentido se demostró que no había un diseño, que puede ser un muy buen programa, que puede tener muchas virtudes, que efectivamente los voceros pueden ser buenos, pero la verdad es que esto no funciona solamente así, se requiere diseño. Yo creo que una buena elección en general, para no cometer errores, confiar siempre en
el diseño previo, en salvaguardar los problemas, los errores que se puedan cometer y en dotar de un profesionalismo importante todo el proceso y de sistemas de aprendizaje en el fondo. Yo creo que hoy día, en un escenario como el actual, donde los candidatos, por ejemplo, tienen la posibilidad de estar con COVID eventualmente y cosas así, esos elementos de diseño son claves para mantenerse vivos, mantenerse atentos, mantenerse en campaña, porque si tú no tienes diseño empiezas a improvisar. Creo que eso, ahí se revela el nivel de profesionalismo, el tener encuestas propias, en saber cuánto están marcando, saber qué atributos te están fallando, en fin. Oye, bueno, durante la primera vuelta, evidentemente que uno marca diferencias con respecto a sus rivales, incluso a sus rivales que son parte de la misma coalición, y tú ves empate. Lo de Sichel con Kast ha sido bastante duro. Jasna Proboste le criticó rápidamente, apenas sacó Gabriel Boric partes del programa. Y ese tipo de cosas se esperan, por cierto, en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, la lógica es tratar de aumentar la masa de votos de aquellos dos que pasaron sobre la base de generar y tender puentes. Ahora, aquí hay un delicadísimo equilibrio, y te doy la palabra al tiro, Pancho, entre cómo criticar en primera vuelta a tus rivales sin que sientan ser agredidos lo suficiente como para no apoyarte la segunda vuelta. Sí, y ahí entra ese conocimiento que tú tienes que tener del electorado y cuál es el voto duro al cual de alguna manera puedes dejar de lado porque sabes que sí o sí va a votar por ti, pase lo que pase, porque eres la única opción que le queda. Me imagino en algunos candidatos, y otro a cual puedes salir y tienes que salir a buscar. Y es ahí donde las palabras, la campaña, las imágenes tienen que ser muy fuertes, muy bien estudiadas, para no ahuyentar hoy al electorado posible en la segunda vuelta, para no provocar eso que se te vaya para la casa. Un poco lo que le pasa a Jasna Proboste con Paula Narváez, por ejemplo. No sabemos dónde está. Dijo, parece que está haciendo campaña en Valdivia. Bueno, esos problemas de la primaria hicieron que alguien que podía haber estado y haber de alguna manera recogido un apoyo del Partido Socialista se perdió. Entonces, en estos días también tienes que ser muy cauto, pero también conocer tu electorado. El voto duro lo vas a tener. Bueno, ¿cómo salgo a conseguir el otro y cómo no pierdo aquel del candidato que me es más cercano? Y ahí debo ser muy inteligente, pero tienes que actuar con equipos, con encuestas, con imágenes y, ojo, también mucha calle, mucho escuchar qué está diciendo la gente. Yo creo que a esta campaña quizás, además de lo que esa profesionalización que tú hablaste, Fernando, también falta este tema de la calle. Se ha perdido el tema de eso de saber qué está pensando, qué está pasando por la gente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Francisco Martorell y Alberto Mayol. Cuídense. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Saludos, Alberto. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.